libro donde encontrarás respuestas a tus interrogantes, luz en medio de la oscuridad y esperanza para una vida mejor. Aquí comienza Biblia Fácil. Bienvenido, está comenzando una nueva temporada de Biblia Fácil. Y qué alegría saber de que tú estás allí del otro lado, como siempre, separando este tiempo para el estudio de la Biblia. Hoy comenzamos un nuevo camino donde vamos a recorrer en cada programa paso a paso y profundizar sobre un tema tan importante de la Biblia. Desde aquí, nuestro cariño y nuestro saludo para ti. Y una vez más, bienvenido aquí a Biblia Fácil. ¿Cómo estás, Aileen? Pastor Joel, qué gusto saludarlo y saludar a nuestros amigos que nos acompañan a esta hora. Qué bueno es estar juntos una vez más. Hoy comenzando una nueva temporada aquí en Biblia Fácil. Sin duda será un recorrido, un camino de mucho aprendizaje y juntos vamos a fortalecer nuestra fe y nuestra esperanza. ¿Ya te imaginaste cómo te cambiaría la vida si encontrases un tesoro? Pues esto es lo que pasó con una pareja norteamericana en el año 2014. Ellos, mientras estaban allí paseando por el patio de la casa que recién acababan de comprar, allí en el jardín, debajo de un árbol, encontraron un pequeño bulto. Movidos por la curiosidad, trajeron una pala, comenzaron a escarbar y lo que encontraron les cambió la vida. Era una caja que contenía un tesoro de monedas de oro que databa más o menos de los años 1847 a 1894. Con un detector de metal comenzaron a continuar allí investigando o descubriendo si es que habría algún otro tesoro. Y vaya sorpresa, no era la única caja, sino que descubrieron que en toda la casa había por lo menos 7 cajas que contenían 1.400 monedas de oro valorizadas en más de $10 millones. Ese tesoro les cambió para siempre la vida. Mas ¿tú sabías que nosotros tenemos un tesoro que Dios nos ha dejado? Y que, lamentablemente, ese tesoro ha sido enterrado en las arenas del tiempo. Que cuando nosotros lo volvemos a descubrir, su significado y por qué Dios colocó ese tesoro para nuestra vida va a cambiar para siempre. Ese tesoro se llama tiempo. Y en el tiempo Dios separó un momento o un día específico en la semana para fortalecer nuestra relación con Él y para descubrir de dónde venimos y a dónde vamos. Así que durante esta temporada, juntos descubriremos este tesoro, que para muchos es olvidado, mas es un tesoro que Dios ha dejado para ser la mayor bendición para nuestra vida y nuestra familia. Antes de poder ingresar a este primer capítulo, vamos a orar. Oramos. Gracias, Señor, por tu palabra. Gracias porque en ella tú nos muestras aquel tesoro maravilloso que tienes para nosotros. Jesucristo es el mayor tesoro, mas Él nos ofrece esperanza, paz, salvación, mas también nos dejó regalos tan especiales en el tiempo. Y durante esta temporada permítenos descubrir en tu palabra la manera como podemos descubrir aquellos tesoros donde se almacenan tantas bendiciones si nosotros lo descubrimos. Pedimos la dirección de tu Santo Espíritu porque estamos con un corazón dispuesto para aprender. En el nombre de Jesús. Amén. 7 respuestas a 7 preguntas en 7 minutos. Amigos, estamos listos para poder comenzar a desarrollar el tema del día de hoy. Ya el primero de esta serie de 13 episodios en esta temporada aquí en Biblia Fácil, que la hemos titulado El Sábado de la Creación. El primer tema, el primer capítulo de esta temporada, lo hemos titulado El origen y su significado. Bien, cada vez que hablamos sobre los orígenes e incluso a lo largo de la historia de la humanidad, el ser humano siempre ha intentado buscar esa respuesta a preguntas muy profundas, como por ejemplo, ¿de dónde vengo y hacia dónde voy? Cuando intentamos explicar y ver cuál es el origen de todo, del ser humano, de este mundo, existen incluso varias teorías, como la evolucionista o la creacionista, que es la que nosotros como cristianos creemos. Es por eso que vamos a ir al origen de todo. Pastor, ¿quién es el autor de la creación de todo lo que existe y de lo que somos también? Muy bien, vamos a la Biblia. Génesis capítulo 1, versículo 1 y 2 dice así:
En un principio, Dios creó los cielos y la tierra. Versículo 2. La tierra estaba desordenada y vacía, las tinieblas cubrían la superficie del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Es tan simple la manera como la Biblia muestra quién es el Creador. Mas hoy quiero llevarte justamente a hablar sobre quién es ese Creador. Para nuestra mente el concepto es claro, es Dios. Pero cuando hablamos de Dios, ¿de quién estamos hablando? Ya que Dios en la Biblia es presentado como tres personas diferentes, más que los tres tienen una unidad. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Y tú te puedes preguntar, pero pastor, aquí solamente dice Dios creó los cielos y la tierra, y en el versículo 2 aparece apenas el Espíritu Santo. ¿Dónde está el Hijo? ¿O dónde está Jesús? No aparece aquí. Tú sabes que cuando vamos al idioma original, en el hebreo, más o menos Génesis 1:1 dice así, Bereshit bara Elohim. La palabra Elohim es una palabra plural, que no dice Dios, sino dioses. Hablando de la unidad que existe entre el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. En la Biblia encontramos dos tipos de uno, la unidad compuesta y la unidad absoluta. La unidad compuesta, tenemos un ejemplo claro como cuando Dios dijo que Adán y Eva, los dos serán una sola carne. Pero finalmente ellos continuaban siendo dos. Cuando hablamos de una familia, está compuesta por varios integrantes, pero finalmente es una familia. Cuando el pueblo levantó la Torre de Babel, dice que todo el pueblo era uno solo, hablando de unidad. Bueno, si Génesis 1 me dice que Elohim es dioses, entonces ya me da la idea de que había más de uno. Está el Espíritu Santo mencionando el versículo 2. Y el versículo 1 obviamente menciona al Padre. Mas ¿dónde está Jesucristo? Vamos al libro de Juan capítulo 1, versículo 1 hasta el versículo 3. Dice así, en el principio existía el Verbo, y el Verbo estaba con Dios, y el Verbo era Dios. Desde el principio estaba con Dios, y todas las cosas fueron por Él hechas. Nada de cuanto existe fue hecho sin Él. Esta palabra logos que aparece en el libro de Juan, o verbo, como se traduce para nuestro vocabulario, para nuestro español, hace referencia directa a Jesucristo. Porque en el versículo 14 dice que ese verbo, del cual habla el versículo 1, se hizo carne y habitó entre nosotros, hablando de la encarnación de Jesús. Bueno, entonces, ¿qué cosa me dice Juan 1:1 al 3? Que si ese verbo se hizo carne, haciendo referencia a Jesucristo, ese verbo, ¿dónde estaba? Al principio. Estaba con Dios, haciendo referencia al Padre y al Espíritu Santo. Pero también dice que ese verbo era Dios. No dice que era parecido a Dios, dice era Dios, Dios absoluto. Y el número 3 dice que por Él fueron hechas todas las cosas. Colosenses capítulo 1, versículos 16 y 17 dice que todas las cosas visibles e invisibles fueron hechas por Él y para Él, haciendo referencia a Jesucristo. Entonces, cuando se habla de quién es el creador de este mundo, estamos hablando de Dios. Pero Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Y cuando se habla de la creación está en 7 días. Solo que en 6 días la acción creadora de Dios está para todo lo que nosotros vemos. Y el 7º día, Dios también lo creó como un espacio reservado en el tiempo. ¿Por qué 7 días? ¿Por qué no 6? ¿Por qué no 5? Porque el 7º día fue separado por Dios. ¿Qué Dios? Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo, porque estaban en la creación. Por eso el libro de Mateo capítulo 12, versículo 8, Jesús dice, el Hijo del Hombre es el Señor del sábado. ¿Por qué razón? Porque Él estaba en la creación y es por Él que fueron creadas todas las cosas, incluyendo el 7º día, que fue el día que reservó desde la creación para que nosotros podamos descansar. Entonces, 2 cosas llaman mi atención. Primero, cuando hablamos de la creación, estamos hablando de Dios en 3 personas, y ese Dios en 3 personas es el creador de todo, incluyendo el 7º día, que es sábado, el cual será nuestro tema de estudio durante toda esta temporada.
Pastor, yo lo voy escuchando y estaba pensando y decía, realmente la Biblia es muy clara cuando nos dicen cuántos días, ¿no?, el mundo fue creado, el ser humano. Incluso esto rebate muchas teorías, como la teoría de la evolución, que nos indica que el ser humano, el mundo, surgió después de miles y miles de años de evolución. Pero la Biblia es clara y nos va precisamente dando un camino sobre este asunto. Y queremos profundizar un poco más sobre el origen y el significado del séptimo día. ¿Por qué es tan especial? Es tan especial porque para la astronomía no hay lógica que una semana tenga 7 días. No hay una explicación. Y la explicación solo lo tiene la Biblia. Y eso hace especial el séptimo día. Primero porque la ciencia no puede desvelar el por qué existe 7 días en una semana, no 6 sino 5. Y lo segundo es porque la Biblia me da la respuesta. Génesis capítulo 2, versículo 1 hasta el versículo 3 dice así: fueron pues acabados los cielos y la tierra y todo lo que en ellos hay, y acabó Dios en el séptimo día la obra que hizo, solo que en el séptimo día, ¿qué cosa hizo? Reposó de todo lo que había hecho. Entonces Dios bendijo el séptimo día, lo santificó, porque en él reposó de todo lo que había hecho en la creación. Los días no tenían nombre, los días tenían número. Es así como Dios enumera los días. Día 1, día 2, día 3, hasta llegar al séptimo día. Pero la Biblia me dice cuál es el primer día de la semana. Y si la Biblia me dice cuál es el primer día de la semana, yo fácilmente llego al séptimo. Cuando voy a Lucas 24:1 y Juan capítulo 20, versículo 1, me dice que Jesús resucitó el primer día de la semana. Entonces, no importa el nombre que se le haya colocado, el séptimo día es Shabbat, es sábado. ¿Y por qué sábado? Sábado significa reposo y descanso. Dios reposó no porque estaba cansado. De paso, todas las cosas lo hizo por el poder de su palabra, y lo único donde Él usó tiempo para diseñar con la propia mano es solamente cuando hizo al hombre y a la mujer luego. Entonces, ¿por qué Dios tuvo que separar un día en la semana de la creación si es que Él no pudo hacer ninguna actividad, sino apenas reposar, bendecir y santificar? La razón me explica más o menos 2500 años después. El libro de Éxodo capítulo 20, versículo 8 hasta el versículo 11, dice así: acuérdate del día sábado para santificarlo. Si dice reposo hay un asterisco y abajo va a decir aquí equivale a sábado. 6 días trabajarás y harás toda tu obra, pero el séptimo día es el día de reposo para el Señor tu Dios. No hagas en él trabajo, tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu criado, ni tu bestia, ni tu extranjero que está entre tus puertas. Aquí está la razón. Porque en 6 días hizo Jehová el cielo, la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay, y reposó en el séptimo día. Por eso el Señor bendijo el sábado y lo santificó. 3 detalles importantes. Primero, quien bendice y santifica no es la iglesia, no es el hombre, sino es Dios. Segundo, el sábado fue colocado como un monumento recordatorio de que todas las cosas que fueron creadas tienen un creador. No viene de la casualidad, no venimos de la nada, no somos fruto de la evolución. Nuestro planeta no apareció como resultado del Big Bang. Entonces, el Creador, Dios dice: voy a separar un lugar en el tiempo para que la humanidad siempre recuerde quién es el que hizo todas estas cosas. ¿Y qué día separó? El séptimo día. No separó el primero, no el segundo, no el tercero, no el cuarto, sino el séptimo. Esto no es capricho humano, esto es voluntad divina. Y tú puedes decir: pastor, ¿y cuál es el problema que sea séptimo? ¿Qué tal si yo declaro que el monumento sea el tercer día o el primer día? ¿Cuál es la diferencia entre si es el primero, segundo, cuarto, quinto o séptimo? ¿Cuál es la diferencia? La diferencia es básica. No vas a encontrar en ningún otro texto de Génesis 1 que Dios diga: el primer día Dios bendijo, santificó y reposó. No vas a encontrar la bendición y la santificación ni en el tercer día, ni en el quinto día, ni en el primer día.
el único día al cual Dios bendijo, santificó y reposó es el séptimo día. Entonces, tú puedes reposar el día que quieres, si es que tú quieres. Pero bendición y santificación, o sea, santificar significa separar, es el séptimo día. Bendición, séptimo día. Eso es lo que la Biblia declara. Entonces, respondiendo allí a la pregunta, el origen del sábado está en la creación. Y el significado es que es el monumento que Dios levantó para que nadie tenga dudas que viene de la nada, de la casualidad o viene de las manos del Creador. El Satanás siempre intentó quebrar aquel monumento. Y cuando el ser humano se olvidó del sábado de la creación, comenzó a inventar fábulas para poder traer a su existencia un sentido. ¿De dónde vengo? ¿Quién me hizo? ¿A dónde voy? Porque se olvidaron del monumento que Dios levantó, reposó, bendijo y santificó. Ese es el significado del día sábado y el origen del séptimo día. Pastor, sin duda, Dios cerró su creación con broche de oro. Ahora, vamos a seguir hablando sobre este asunto y vamos un poco más allá porque me gustaría saber qué nos dice la Biblia sobre lo que significó para Adán y Eva ese primer sábado, ese primer séptimo día. El libro de Génesis capítulo 2 versículo 7 dice: entonces Dios el Señor formó al hombre del polvo de la tierra, sopló en su nariz aliento de vida y el hombre llegó a ser un alma viviente. O sea, el ser humano no tiene un alma, el ser humano es un alma. Y hay una diferencia para muchos que creen cuando el ser humano muere, el alma sale. Si el alma saliera, significa que el ser humano tiene un alma. Más la Biblia dice que el ser humano es un alma viviente. Entonces la palabra alma en la Biblia representa vida, ser vivo o persona. Eso ya hemos explicado incluso en otro curso. Ahora, lo importante es qué significó para Adán y Eva el primer sábado. Hay muchos que de manera irónica pueden decir, pues bueno, Dios separó el séptimo día, lo creó como monumento de la creación y ahora, Adán y Eva, ¿qué trabajo habían hecho para poder descansar? Si ellos fueron creados en el sexto día y en el séptimo día ya era sábado y tenían que reposar. Aquí está lo importante. Mira, cuando Adán fue creado del polvo de la tierra, lo primero que hizo cuando abrió los ojos al tener vida, al recibir el soplo de Dios, ¿qué es lo primero que ve Adán? El rostro de su creador. Cuando ve el rostro de su creador, ahí queda sorprendido, se encuentra con su creador, Dios le dice que Él lo hizo, Él lo creó y le entrega ya un trabajo para hacer. Sin embargo, él percibe que está solo. En ese mismo día, Dios hace que pueda Adán caer en sueño y de su costilla saca a la mujer y Dios crea a Eva. ¿Qué cosa es lo primero que ve Eva cuando es creada? No es el rostro de Adán. Lo primero que ve Eva cuando es creada es el rostro de su creador. Ahora, presta atención. En la mente de Adán y Eva, al ser creados, estaba una sola cosa. Yo no vengo de la casualidad. Yo soy resultado de alguien que me formó, alguien que me hizo. Entonces, ¿qué significó el sábado para Adán y Eva? Gratitud al Creador por haberlos creado. Gratitud. Y a partir de allí Dios levanta el séptimo día como el día de gratitud para poder decir a Dios: Señor, no es que mi vida es una casualidad. Yo vengo de tus manos. Tú tienes el control de todo. Tú eres el creador de todo. Entonces yo aquí vengo para agradecerte porque tú me has creado. Al entrar en el séptimo día, que es apenas un día de ser creados, Adán y Eva lo que hacen es rendir gratitud a su creador. Una vez más, el énfasis del sábado. El énfasis del sábado no es descansar para dormir todo el día, es rendir gratitud. El mensaje que Dios da para Adán y Eva desde la creación es: ustedes fueron formados por mi mano. Ustedes no son resultado de la casualidad. Ustedes no vienen de la nada. Ustedes no descienden de un animal. Ustedes fueron creados por mi mano. Así que a partir de hoy, cada séptimo día,
ustedes recordarán en toda la semana que yo soy el Creador. Por eso el mandamiento en Éxodo capítulo 20 dice, 6 días trabajarás, pero el séptimo será el momento para que recuerdes de dónde vienes. ¿Tú sabes cuál es el mayor antídoto para la teoría de la evolución? Acordarse. La firma que Dios dejó, el monumento que Dios levantó desde la creación. Cuando el ser humano dejó de adorar en el día que Dios le ordenó desde la creación, comenzó a entrar, a cuestionar de dónde viene y a dónde va, y aparecieron tantas otras teorías. Entonces, respondiendo a la pregunta, ¿qué significó para Adán y Eva el sábado? Gratitud a su Creador, porque sabían de dónde venían, por eso tenían una vida con propósito. Pastor, usted va mencionándonos y aquí vamos juntos a la luz de la Biblia viendo que, Dios santificó y descansó el día sábado y uno dice, pero Dios no necesitaba descanso, Dios no se cansa, ¿no? Pero trayendo todo esto a nuestros días, yo sé que a esta hora hay varios amigos que son madres, padres, tienen hijos, familias enteras que nos acompañan. Pastor, ¿cómo este día puede ser especial? ¿Por qué es importante para el ser humano, para las familias? ¿Qué tiene que ver todo esto con la actitud del propio Dios de descansar el séptimo día? Es que aquí Dios en la creación mismo da la manera como nosotros podemos educar inclusive a los hijos. Porque de Él salió Adán y Eva, sus hijos, y Él los educó de una manera impresionante que sirve como ejemplo para todas las generaciones. Génesis 1:26 dice, entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen conforme a nuestra semejanza. Es interesante que la palabra imagen y semejanza más está relacionado con el carácter, con la pureza, con la manera como Dios creó seres libres e inteligentes para que pudieran decidir o elegir correctamente. Sin embargo, nosotros como imagen y semejanza fuimos creados también para imitar a Dios. Ahora, ¿de qué manera Dios enseña a sus hijos? Y aquí está el ejemplo que Dios da como padre para todos los que somos padres. Fíjense una cosa, Dios hace 3 actos en el séptimo día. Primer acto dice que Él descansa, segundo Dios bendice y tercero Él separa o lo llama santo. Santo significa separado. Mas Dios no les dice a Adán y Eva, ustedes tienen que hacer eso. Dios da el ejemplo. Ustedes se dan cuenta de ese detalle importante. Dios allí no da la orden, Él da el ejemplo. Porque hay una coherencia tremenda que todos los padres tenemos que entender y aprender e imitar a Dios. Para Dios, decir y hacer tiene que haber una coherencia. Lamentablemente vivimos en una sociedad donde los padres dicen una cosa pero hacen otra cosa. Enseñan a los hijos, no vas a mentir, pero ellos mienten. Sé honesto, pero ellos son deshonestos. Para Dios, cuando Él hace, Él está diciendo. Y cuando Él dice, es porque Él lo hace. Te voy a hacer un ejemplo. En la creación, Dios no le dijo a Adán y Eva, a partir de ahora ustedes van en este séptimo día a guardarlo. No encontramos una orden, encontramos el ejemplo. Reúne a Adán y Eva y dice, este día es bendito, este día es separado, este día es para reposar. Pero lo hace con el ejemplo. Él reposa, no porque Dios está cansado. Isaías 40:28 dice que Él nunca se cansa. ¿Más por qué descansa? Porque Él necesita dar un ejemplo para que sus hijos puedan imitar. Ahí está la relación que tiene Dios en la creación con Adán y Eva, y como padres tenemos que aprender. Las cosas que tenemos que enseñar a los hijos tiene que ser primero visto en nosotros con acciones. Dios reposa no porque está cansado, sino porque tiene que enseñar a sus hijos la manera como tienen que hacerlo. Y luego Él bendice y luego lo santifica para que ellos puedan disfrutar de este día. Ahora, nosotros tenemos que imitar porque es la mejor manera de poder educar. Y es así como Dios, desde la creación, al separar ese día, pues les estaba diciendo, eso es lo que tienen que hacer y de aquí para siempre. Pastor, mientras le escuchaba pensaba nuevamente en la teoría de la evolución que nos dice que el mundo surgió como, después de un Big Bang y es el resultado de la evolución de miles de años y que es el ser humano quien estableció precisamente 7 días de la semana y le puso nombres a cada día. Pero vamos a ir a la Biblia y detenernos en este asunto
precisamente porque vamos a corroborar una vez más por qué el séptimo día es tan importante, ¿no? Pastor, ¿cuándo comenzó a computarse el tiempo? ¿Qué nos dice la Biblia? Dios es el autor de este cómputo. Cuando vamos a Génesis 1, desde el versículo 1 hasta el versículo 5, vamos a ver siempre allí, y dice, fue la tarde y la mañana del primer día, en el versículo 5. Luego vamos a encontrar en el versículo 8, y fue la tarde y la mañana del segundo día. O sea, quien colocó a cada día el horario fue Dios. Quien colocó el cómputo del tiempo fue Dios. Y fíjate una cosa, ¿cómo Dios hizo el cómputo del tiempo? Tarde y mañana, quiere decir que el día no comienza a medianoche, comienza la puesta del sol de la tarde hasta la puesta del sol del día siguiente. Por eso que cuando guardamos el sábado, cuando el sol se pone el día viernes, decimos ya feliz sábado, porque según Dios, según la Biblia, el tiempo se cuenta de tarde a tarde, tarde y mañana, es un día. Entonces, quien coloca ese cómputo es Dios. A partir de allí ya viene lo que es un año, lo que es un mes, pero el día es importante determinar. Y aquí la palabra día es la palabra yom para hablar de un día literal. Entonces es Dios quien coloca el cómputo del tiempo para decirnos dos cosas. La semana de la creación fue una semana literal, no fue una semana de miles de años. Y número dos, el tiempo lo colocó Dios de la manera como Él quiso, y ahí está en su palabra. Pastor, antes de finalizar, una última pregunta. Muchos dicen que el libro de Génesis es un libro mitológico. ¿Es cierto? ¿Es literal o es realmente mitológico? Un ataque para el libro de Génesis es decir que la creación fue hecha en miles de años y Dios usó inclusive la evolución, y eso es una mentira. El libro de Mateo capítulo 19, versículo 4 hasta el versículo 6 dice, Jesús respondió, ¿no habéis leído que al principio el Creador los hizo varón y mujer? Por eso el hombre dejará a su padre y a su madre, se unirá a su esposa y los dos serán una sola carne, haciendo referencia a Génesis. Y Jesús mismo va a hablar en otras ocasiones que el relato de la creación y de todo lo que está en Génesis es un asunto literal, no es mitológico. Porque si la creación no es literal, tampoco el pecado es literal. Y si el pecado no es literal, ¿para qué Jesús vendría? No tiene sentido. Todo sería apenas un mito. Satanás ha intentado quebrar las bases porque quiere quitarnos de nuestra mente la idea del Creador. Entonces, vamos al libro de Génesis una vez más para encontrar la esencia, nuestro origen, nuestro propósito, de quién venimos y a dónde vamos. Recordemos, Él levantó un monumento en la creación para recordarnos quién es el Creador. Acepta esta verdad en tu corazón y descubrirás el propósito en tu vida. Ora conmigo. Gracias, Señor, por tu palabra. Y hoy te reconocemos como Creador de todas las cosas, mas también Creador de nuestra existencia. Gracias porque separaste un espacio en el tiempo para recordarnos de dónde venimos y a dónde vamos. Y eso trae propósito para nuestra vida. Por ello, ayúdanos a respetar ese séptimo día que no fue levantado por una iglesia, fue establecido por el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo en la creación. Ayúdanos a ser fieles y obedientes a ti. Te aceptamos como Creador y Salvador en el nombre de Jesús. Amén. Amigos, es deseando conocer más de la palabra de Dios que llegamos al final del programa del día de hoy. Como siempre, te invito para buscar una iglesia adventista del séptimo día para continuar comprendiendo estos mensajes que llenan de esperanza a la vida. Nos encontramos en el próximo programa de Biblia Fácil. Hasta la próxima. Así concluimos Biblia Fácil. Continúa en sintonía de Radio Nuevo Tiempo, la voz de la esperanza.